Hola, miren Monteros Tucumán, la gente que convocó. Hola a todos, estamos hoy en la primer videoconferencia sobre trata. Voy a preguntarles a todos si nos escuchan bien. Voy a ir por el primero, Folclorinda, ¿nos escucha? Sí, la escuchamos. Genial, Sauce Viejo. Sí, te escuchamos bien. Salta, aunque sea levanten la mano así nosotros lo Sí, podemos de ir Salta viendo. lo escuchamos perfecto. Genial. Ahí arriba tenemos chicas que no veo. El trébol. Sí, escuchamos. Bárbaro, bueno, genial. Yo lo que les voy a pedir a ustedes, primero muchísimas gracias por la convocatoria que realizaron. La verdad que es un esfuerzo de los coordinadores de los puntos digitales haber convocado toda esta gente para hoy. Hoy estamos con un tema que tuvimos que hacer 3 ediciones porque, bueno, cuando se acercó la gente del comité, que ahora se van a presentar ellas, la verdad que el tema gustó a muchos puntos digitales, entonces decidimos hacer 2 tandas más. Ustedes van a ser los primeros en compartir. La videoconferencia de hoy, el tema es conceptos básicos sobre trata de personas, ¿sí? La idea es que sensibilizar a que participen de la videoconferencia sobre trata, esta que vamos a dar hoy, aportándoles herramientas necesarias para una futura detección y prevención de la problemática. La idea es trabajar, ¿no?, y sensibilizarlos para ver cómo ustedes pueden desde su gestión ayudar a prevenir que esto ocurra. Generar un encuentro donde se permite el intercambio de saberes y construcción de aprendizaje. La idea es que el aporte de ustedes, y por eso es lo rico de la videoconferencia, que entre las dos partes podamos construir el conocimiento y reflexionar sobre los atravesamientos culturales que inciden en los prejuicios existentes sobre las víctimas de trata. Analizar los componentes, mecanismos y etapas. Y bueno, y las chicas van a dar una serie de contenidos que ustedes después van a tener la presentación que van a dar las chicas, así que la van a poder compartir en sus puntos. Bueno, yo les agradezco y las dejo con las chicas para que se presenten y les cuenten un poco quiénes son, qué trabajan y cuál es la propuesta que tienen para hoy. Bueno, buenos días a todos. Gracias antes que todo al Ministerio de Modernización por darnos esta oportunidad y a ustedes por estar allá escuchándonos. La idea es que, bueno, contarles un poco qué es lo que hacemos y cuáles son las herramientas que el Estado brinda para, digamos, luchar contra este flagelo, para prevenir y para asistir a las víctimas. Mi nombre es Milena Ricci. Yo soy abogada, en este momento estoy coordinando el Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas, que es un organismo que depende directamente de Jefatura de Gabinete de Ministros y está integrado por 4 ministerios, que son el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo. Si quieren se presentan las chicas y después vamos contando. Bueno, hola a todos, mi nombre es Noelia, yo soy del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata, trabajo en el área de la coordinación académica, así que bueno, vamos a estar acá reflexionando un poco acerca de lo que es este delito y sus consecuencias también. Hola, mi nombre es Vanessa Lorenzetti, soy del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pertenezco al equipo del comité, en el cual nosotras como Ministerio de Justicia vamos a los allanamientos y hacemos la primera asistencia a las víctimas. Y bueno, si podemos charlar un poquito sobre ese tema. Hola, buen día a todos. Yo soy Cecilia Zurigaray y también pertenezco a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la coordinación del comité. Bueno, si les parece, lo que podemos hacer que preparamos nosotros dentro de las actividades que tiene el comité y que están previstas en una ley. Hay una ley, la primera ley de trata argentina, que es del año 2008. Hay una convención internacional del año 2000 y en función de eso después vino la legislación argentina. Prevé que el comité se hagan actividades tanto de prevención y sensibilización, capacitación, actividades que tienen que ver con la persecución del delito, que básicamente hacen las fuerzas federales y la justicia federal en todas las provincias, y de atención a las víctimas. Dentro de las actividades de sensibilización y capacitación tenemos campañas nacionales que quizá algunos de ustedes las han visto en medios masivos, en televisión, o han visto spots,
pero nos gustaría empezar mostrándoles estos videos para ubicarnos un poco, digamos, en cuál es la temática y qué es lo que hace el Estado, digamos, para prevenir y qué herramientas brinda. Son dos videos que abordan dos de los principales modos de trata, que son la trata sexual y la trata laboral, que son estadísticamente, digamos, las que tienen más incidencia en los casos que ingresan y en las denuncias que ingresan, ¿no? Vamos a ir primero con el de trata sexual. Ella es Lucía. Está viajando a otra ciudad por primera vez y se va a encontrar con su amiga de la infancia. En la mano debe tener un mapa con recomendaciones de lugares para ir a visitar, sacar fotos y después compartirlas con sus familiares y amigos. ¿No sale? ¿No lo están pudiendo ver? ¿La están pudiendo ver? No creo que... ¿No? No. No, no se ve el video. No. Ok, ahora vemos. No, no lo estamos viendo. A ver, ¿sí sale? ¿Vamos de vuelta? Ella es Lucía. Está viajando a otra ciudad por primera vez y se va a... ¿Se ve? No se está viendo. A ver. ¿Pueden mirar? No, no sale el video. A ver, vamos a hacer un intento más. Bueno, si quieren, Seguimos con... arrancar. Sí. ¿Quieren que sigamos con Sí. la presentación? Sigamos con la presentación hasta Ok. que los chicos se arreglen. Bueno, esto era para mostrarles un poco de manera audiovisual, digamos, cuáles son las formas de captación, que es una de las actividades de la trata. Bueno, como ya le anticipábamos un poco, vamos a pasar por ahí algunas cosas que son más formales, cómo está integrado el comité y cuáles son los principales órganos que tiene el Poder Ejecutivo Nacional para llevar adelante la política en materia de trata, que básicamente tiene que ver con el cumplimiento de esta ley que les decía antes, que fija un programa nacional, esta ley, con una serie de objetivos, y los ministerios que lo integran son esto. Ahora las chicas le van a contar también, digamos, cuáles son las competencias y las actividades de los ministerios en el marco de esta política. Básicamente desde el comité lo que hacemos es coordinar la actividad y articular la actividad de estos 4 ministerios. Justamente hoy por hoy estamos casi terminando de elaborar el primer plan bianual de trabajo, que es un plan que establece la ley, que de alguna manera lo que hace, digamos, es articular y fijar. Ahí se va a fijar si va a poder andar el video que estamos pasando. Sí, pero manda el video que está pasando ella. A ver, pero discúlpenos un segundito. Intentamos de vuelta. Intentamos de vuelta para poder pasar el video, así tenemos la planificación de ustedes. Ok. ¿Vamos? Sí. A ver. Ella es Lucía. Está viajando a otra ciudad por... ¿Está o no? Gaby, perdón. Dice que Sí. hay que cerrarle y volverlo a abrir. Ahí la cerramos y la volvemos a abrir, pero no sale. ¿El video? No. No, el video no se veía bueno, no importa, sí. Sí, por ahora tiene un formato diferente, les pedimos disculpas. No hay problema. Sí. Bueno, entonces les contaba que desde el comité se está trabajando, ya tenemos casi terminado el primer plan de trabajo bianual. Lo que se hace desde el comité es impulsar y fortalecer las políticas públicas que están básicamente expresadas en esta ley, y además lo que se hace es articular la actuación de todos los organismos que intervienen en materia de trata de personas, que no son solo del Ejecutivo Nacional, también trabajamos mucho con la justicia, trabajamos en acciones de comunicación y sensibilización como esta que estamos haciendo hoy a la mañana con ustedes, y trabajamos básicamente en lo que es un componente muy importante, lo que es la asistencia y la protección integral de las víctimas. Sí. Está viendo. ¿Quieren seguir ustedes? Sí.
Les voy a pasar acá la palabra con las chicas también, así vamos contándoles un poco de qué se trata este problema, y lo que sí es importante después que si hay un espacio para preguntas o para consultas, sí, eso hacemos intercambio. Nos puedan transmitir las dudas que tienen. ¿Hay algún PPT ahí? Sí, por F5, F5, ahí está. Sí. Pensé que lo estaban viendo. Bueno, vamos a continuar un poquito con para entender un poco más y ya centralizarnos y focalizarnos en lo que es el concepto de la trata de personas. Y primero que todo es importante decir que es una grave violación a los derechos humanos, que es un delito federal, que según la ley 26364, que es la ley que nosotros difundimos, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, lo que dice es que la trata es el ofrecimiento, la captación, el traslado y la recepción o acogida de personas con el fin de explotarlas, ya sea sexualmente o laboralmente. Otra de las cosas que está bueno mencionar y que lo establece la ley, es lo que tiene que ver con el consentimiento de la víctima. La ley lo que dice es que aunque exista consentimiento de parte de la víctima, no se exima a los autores o partícipes de la responsabilidad penal, civil o administrativa de los que ejecutan, digamos, de los que delinquen, digamos. Por otro lado, está bueno, yo traje como algunos números que por ahí nos ayudan a dimensionar un poco acerca de lo que es el delito. Estos números son estadísticas que son de organismos internacionales, y uno de ellos tiene que ver, bueno, una de las estadísticas surge a partir de la UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, y menciona que en sus informes o en sus documentos que se han detectado víctimas en más de 127 países. Después la OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, dice que hay 800.000 personas por año que son víctimas de trata y que un millón de personas son sometidas a la esclavitud. Después la OIT estima que hay más de 2 millones de personas víctimas de trabajo forzoso como consecuencia del delito de trata. En cuanto a la explotación, o sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de explotación? Bueno, cuando acá, como bien lo dice la filmina, cuando hablamos de explotación, estamos hablando de cuando una persona se la reduce o se la mantiene en condiciones de esclavitud o servidumbre, cuando se obliga a una persona a realizar trabajos forzosos, cuando se promueve la comercialización de la prostitución ajena y la pornografía infantil, cuando se obliga a personas a establecer matrimonio forzoso o cualquier unión de hecho, y cuando se promueve, se comercializa o se facilita la extracción ilegítima de órganos. A eso nos referimos cuando hablamos de explotación. Bueno, después tenemos una serie de mitos. Sí, no sé si vale aclarar, digamos, los métodos o las etapas, si quedó, porque yo pasé por ahí muy rápido pero digamos, sí, ¿cuáles son las etapas que tienen que ver o cómo llega la persona, digamos, a estar en esa situación que recién les contaba Noelia, que tiene que ver, digamos, con el ofrecimiento generalmente de una mejora de la situación de la persona a través del ofrecimiento de un trabajo, básicamente, que va a estar generalmente ese trabajo en un lugar distinto de donde la persona vive. Con lo cual, digamos, ese ofrecimiento o captación a través de avisos laborales que pueden estar en internet o a través de convocatorias de distintos métodos que generalmente esconden una actitud engañosa por parte de la persona que lo está ofreciendo. Muchas veces implica que a la persona hasta le ofrecen, si tiene que viajar o cambiar de país, acomodarle los documentos, pagarle los pasajes, adelantarle dineros para gastos y demás. Como que se presenta una situación, digamos, muy favorable y que me va a cambiar la vida positivamente, pero para eso, digamos, tengo que trasladarme, me ofrecen beneficios y demás, muchas veces me piden los documentos,
Pero la realidad es que la persona muchas veces no sabe al lugar a donde llega, con quién se va a encontrar, cuál es concretamente el trabajo que va a tener que hacer, cuál es el nivel de deudas con el que llega, quién la va a recibir, dónde va a vivir, etcétera. Entonces, esta es como una primera etapa que se da que se tiene que dar, digamos, para que se configure el delito como trata de personas. Después está el traslado, que implica que a la gente, digamos, la cambian de lugar, ya sea cruzando una frontera o puede ser en una misma provincia o de una provincia a otra, pero esto implica que la persona deja de estar en un ámbito conocido para ella, donde conoce gente, donde conoce los recursos que tiene, si tiene un problema, donde conoce el idioma. Entonces la llevan a un lugar donde, digamos, que la desarraigan de ese lugar donde vive habitualmente. Y después está el último paso, que es la recepción o acogida, que muchas veces todas estas etapas se dan con gente distinta, o sea, es distinta la persona que ofrece y capta, puede ser distinta a la que traslada. Muchas veces el traslado de las víctimas lo hacen solos. Los videos que les queríamos mostrar. Ahí sí, digo que sí, si lo podés ver ahora. Dan cuenta de esto. Porque acaban de avisarme que si podés volver a ponerlo. Teniendo en cuenta esto que le estamos contando ahora, de ofrecimiento, captación, traslado, a ver si podemos pasar el video como para ver cómo se da esto en la práctica, ¿no? ¿Intento? Sí, por favor. Primera vez y se va a encontrar con su amiga de la infancia. En la mano debe tener ¿Lo tenés puesto de otro? lugares para ir a visitar, sacar fotos. A ver. ¿Se ve? ¿Ustedes lo pueden estar viendo? ¿Lo están viendo el video? No se está viendo. Bueno. No se está viendo. No sale el video. Bueno. Está bien. No se está viendo. Listo, bueno, qué lástima. Estamos intentando hacer lo posible, pero no es imposible. Estábamos en las etapas. En las etapas. Sí, que volviste sobre las mismas. El traslado, les contaba, digamos, que la persona la sacan del lugar de donde vive y de la gente con la que conoce y la llevan a otro lugar. Y después la recepción o acogida, que tiene que ver con la persona que las reciben en el lugar donde le prometieron que iba a trabajar. Generalmente en esta última etapa, la recepción o la acogida, la gente se da cuenta que fue engañada porque llega a un lugar que es completamente distinto de lo que le habían prometido. Lo que pasa es que, digamos, en este momento, cuando descubre el engaño, desandar todos los pasos que ya hizo, digamos, o volver al lugar de origen, le resulta prácticamente imposible, digamos, porque en ese momento la gente que le ofreció, digamos, el trabajo y los beneficios, es como que se saca la careta y le muestra cuál es la verdadera situación a la que la persona llega, que bueno, dependiendo, digamos, de estas dos, estadísticamente con mayor incidencia, que puede ser trata con fines de explotación laboral o sexual, la persona ya entra ahí en una situación prácticamente de secuestro o de una situación en la que no puede salir. A veces sí puede salir, pero controlada. Piensen que si es alguien que viene de otro país, digamos, o no conoce el entorno, no conoce a nadie, la amenazan, digamos, o hasta se puede sentir culpable. Después las chicas le van a contar un poco más, digamos, lo que es la situación de la víctima. Vanessa acá, digamos, en Justicia trabaja directamente con las víctimas desde el programa de rescate, pero la persona está con deudas además, o sea, se ve en una situación en la que le resulta sumamente difícil liberarse de la situación en la que finalmente cayó. Y muchas veces, digamos, se adapta a seguir trabajando en esas condiciones, dependiendo de los recursos que tenga esa persona, ¿no? Pero, digamos, esto básicamente para que se entienda cuáles son las etapas del delito y que, digamos, le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Sí, eso también es importante, tener en cuenta que cualquiera puede ser víctima de trata, que no importa la clase social, generalmente pasa en las clases más pobres, más vulnerables, pero eso no es una condición. Y vamos con los mitos. Justamente ahí tratamos de ver el imaginario. Cuando hablamos de trata estamos pensando en personas que están esclavizadas.
se le denomina así, ¿no? La esclavitud del siglo XXI, entonces uno piensa en las peores condiciones en las cuales se pueden encontrar. Eso es verdad, pero la vemos habitualmente más cerca de lo que nosotros pensamos. No le pasa a otro o a otro país o acá no sucede. Lamentablemente en las grandes ciudades o en el interior podemos ver, el interior de cada ciudad, podemos ver que lo tenemos más cerquita de lo que creemos. Por ejemplo, en las ciudades vamos a ver un montón de situaciones de privados o prostíbulos. Cada pueblo, antes por lo menos, antes de la ley y antes de que empecemos a hablar de trata, porque justamente lo que nos permitió la ley es empezar a hablar y a visibilizar y a entender qué es la trata de personas, ya que es un tipo de explotación que se viene generando de siglos y de 200 años más o menos. Hay leyes que tenían que combatirlas, pero realmente no fueron muy eficaces. Esta ley nos permitió hablar más claramente de trata. La sociedad está cambiando y está viendo sus formas de violencia en algún punto y empezamos a visibilizar que en los pueblos todos tenían su prostíbulo y todos sabíamos dónde quedaba el prostíbulo. Ahora, no todos sabíamos qué sucedía con esas mujeres que estaban ahí. La gran mayoría cree actualmente que están ahí porque quieren. Las mujeres están en situación de prostitución porque quieren, porque es dinero fácil, por ejemplo. Cuando hablamos con las mujeres, ese dinero no es fácil, justamente le retienen el 50% expresamente, pero después le descuentan los pasajes de esos traslados, la limpieza, la comida y otras. Por lo tanto, las mujeres terminan una jornada diaria o lo que se denominaba el sistema de plazas, están 15 días, un mes en ese lugar, a costa de esa persona que le retenía la plata y después no cobraba todo lo que ella tenía que cobrar, por ejemplo. Y esto también la sociedad lo sabe, la población lo sabe, se va escuchando, pero nadie sabía qué hacer mucho con eso. Y lo mismo sucede también en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los talleres clandestinos, en otras ciudades también, pero también pasa en muchas, y ustedes estamos por suerte con muchas provincias en las cuales puede suceder, en las cosechas. En las cosechas los trabajadores también no son propios del lugar, siempre son traídos desde algún otro lugar que pasan sobre todo en regiones más productivas y pasan de provincia a provincia y terminan, por ejemplo, en una provincia no sabiendo ya en qué estancia están, dónde están, qué plata le deben al empleador, le descuentan la comida también, no le dan agua potable. Hay situaciones como muy fuertes. Entonces todos creemos que una víctima de trata se va a reconocer como tal, pero en realidad no. Es muy difícil que pidan ayuda porque ya están acostumbrados, hay un proceso psicológico también que se le da de humillación tan fuerte que tampoco se creen sujetos de derecho. Entonces, no es muy fácil que la víctima se escape porque no sabe dónde está, porque no sabe a quién acudir y pida ayuda. Y una vez que sí se logra, por ejemplo, un allanamiento porque alguien denunció, puede ser un vecino, puede ser otra persona, o si alguien se anime a contar esta situación, se hace un allanamiento. El allanamiento va a estar ordenado por un juzgado o Fiscalía Federal, va a haber gente de las fuerzas de seguridad que van a ser quienes hacen el allanamiento y nos convocan al Ministerio de Justicia, al Programa Nacional de Rescate, para que acompañemos en primera instancia a las víctimas. Una vez que está asegurado el lugar, ingresamos las profesionales, somos psicólogas y trabajadoras sociales, que vamos a contener en forma inmediata a las posibles víctimas de trata. Ahí le tomamos una entrevista para ver cómo están y eso se lo comunicamos al juzgado. Y ahí le ofrecemos poder quedar a resguardo, poder salir de esa situación. Algunas personas lo aceptan porque entienden qué es lo que están sucediendo y otras personas no. Y el Estado está obligado a ofrecer, pero las personas, sobre todo mayores de edad, pueden o no querer recibir la asistencia del Estado.
Eso no tampoco significa que no sean víctimas porque no quieren ser asistidas. Nosotros vamos a hacer un informe para el juzgado y eso abre o puede ayudar a una causa judicial. Después las víctimas que quieren ser asistidas, el primer recurso es el resguardo inmediato, que es darle un alojamiento seguro, alimentación, vestimenta, quizás tengan que ir al médico, quizás no podían ir al médico, estaban privadas también de poder ir a una asistencia médica. Vamos a brindarle todos esos recursos hasta la declaración testimonial, que es otro derecho y obligación de las personas para que puedan, denunciar todo lo que han vivido. Y una vez que denunciaron esto, vamos a ver qué quiere hacer la persona. Por lo general, las personas quieren retornar a su lugar de origen. Ese lugar de origen que muchas veces era carenciado, pero que estaban todos sus familiares y sus afectos. Por lo tanto, también Desarrollo Social es el otro ministerio que trabaja con nosotros, en el cual va a continuar la asistencia después de la declaración. Cada provincia se ha comprometido en tener un organismo que trabaje con las víctimas de trata, sea por explotación sexual o laboral. Y una vez que regresan a sus hogares o donde la persona quiera regresar, estos organismos van a continuar con esa asistencia. Entonces, las víctimas no siempre van a pedir ayuda, vamos a tener que poder visibilizar y trabajar con las personas para que vean que todos esos derechos que han sido vulnerados eran derechos vulnerados, que no son culpables de eso. Ayer tuvimos un caso donde era de otro país, que la trajeron, la redujeron a la servidumbre, que eso significa que la trajeron para trabajar en una casa, y se levantaba de 7 de la mañana hasta que los patrones dejaran de comer, hasta las 11, 12 de la noche, todos los días tenía que trabajar y no le permitían comer de la misma comida que comían las personas de la casa. A eso también a veces lo vemos como el padrinazgo, que en algunas provincias todavía se da el criadazgo, en lo cual, justamente se le dice a la persona que se la va a cuidar, que se la va a tratar como un hijo o como un sobrino, pero que después, no es así, ¿no? No se le brindan ni los derechos básicos de la salud, la educación, la alimentación. Y no todas las personas van a estar golpeadas, las amenazas, las agresiones, simplemente puede ser un grito o ese maltrato más psicológico, que es más difícil para nosotros comprobar a la justicia, que es el que no te mereces nada. O sea, la idea de la trata de personas es cosificar a una persona, o sea, el tratante, la persona que quiere sacar provecho de la otra persona, es hacerla considerar de que no vale nada. Por ejemplo, en este caso que estaba contando, no tenía derecho de tomar del mismo vaso, le compraron un vaso especial porque no podía. O sea, son desmedros psicológicos que a la persona le hacen sentir poca cosa. Y si eso se traduce en años, la persona se lo termina creyendo. Entonces es muy difícil que sea una persona que sea proactiva, que quiera denunciarlo a esto. Y esta persona decía, pero yo le debo los pasajes, aún no cobrando mes a mes, creía que todavía era deudora. Y eso pasa mucho también, porque justamente son personas que han creído en la palabra de la otra, que han creído en la buena fe del otro, que después lo engañó y utilizó esa situación de vulnerabilidad para con ellos. Otra cosa, en situación de prostitución, me estoy yendo de todos los mitos, como verán, pero en situación de prostitución, muchas de las captaciones y de las personas que regentean los lugares, no son hombres, algunas son mujeres que han sido víctimas, pero que después, se han incorporado dentro de las cadenas de los tratantes. Hay casos muy emblemáticos, como en Tucumán, la señora que se murió, que siempre me olvido el nombre, la tratante, ahora me olvidé el nombre, es con M, pero
Bueno, si Ya lo te va a salir. recuerdan, pero por eso tenemos algunos tucumanos que me lo van a hacer recordar. Bueno, no siempre son hombres y no son siempre gente no conocida, son los más conocidos justamente de los lugares cercanos, pueden tener convivencias o no con la policía. Es un delito que sí corrompe a casi toda la sociedad, o sea, a las fuerzas de seguridad locales, incluso a jueces y fiscales. O sea, lamentablemente es uno de los negocios más redituables junto con drogas y armas. Por lo tanto, bueno, es una situación que genera mucha posibilidad de corromper a las personas. Y bueno, cuando hablamos de extranjeros, por ejemplo en los campos o en los talleres textiles, que vamos a ver poblaciones como bolivianos o paraguayos, donde justamente no le dan ni un techo acorde a la situación. Bueno, muchas veces uno piensa que la gente está acostumbrada a vivir así. Bueno, en realidad nadie está acostumbrado a no tener agua potable, son servicios que tienen que generarlo, y cuando la persona vive dentro del campo del patrón, es el patrón el que es responsable de darle todas las comodidades a su trabajador. No es que las personas eligen vivir bajo dos chapas y abrigarse o darse de comer poca cosa. O sea, no se acostumbra uno a vivir así. Justamente el desmedro psicológico hace que las personas no nos sintamos con derecho y estemos sumisos a esa situación. Y bueno, como estábamos diciendo, no todas las víctimas de trata son por explotación sexual, sino existen familias y hombres trabajadores en esta situación también. Tengan en cuenta en el que dice están ahí porque quieren, es plata fácil, que muchas veces en ese trabajo que le hacen a la persona que tienen encerrada o secuestrada, hasta la preparan para el caso de que haya un allanamiento, de que venga la justicia, digamos, de que toda esa situación se descubra, para que digan que están ahí porque quieren o porque los tratan bien o porque están defendiendo su fuente de trabajo. Recuerden lo que les dijo Noelia, que la ley, digamos, no considera el consentimiento como un eximiente para, digamos, para la persecución del delito, porque justamente lo que se tiene en cuenta es que la situación a la que está sometida esa persona la inhibe de alguna manera de poder decidir en libertad qué es lo que quiere hacer. Entonces muchas veces hasta en algunos casos la gente se reconoce como que voluntariamente está ahí. Y hasta la amenazan diciéndole que sí, o que van a perder la fuente de trabajo. Pero digamos, en el fondo no es una situación de libertad en la que la persona decidió libremente estar en esa situación, porque la situación en la que está nunca es la que le prometieron o la que se imaginó que iba a estar, digamos. Así que es especialmente para tener en cuenta eso, ¿no? Ajá. Bueno, nos adelantamos un poco. Sí, pasamos de los mitos, seguimos con lo que es explotación, que es una de las... Ajá. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo que? Bueno, la explotación, ¿de qué hablamos cuando hablamos de explotación laboral? ¿En qué consiste, no? Los 3 puntos básicos son reducir a la persona a la esclavitud, a la servidumbre o al trabajo forzoso u obligatorio. Tengamos en cuenta que, como lo decía recién Milena, es que justamente, digamos, lo que caracteriza a la trata con fines de explotación laboral, en contraposición con el trabajo decente, es la carencia de la dignidad del trabajo y la ausencia, dice, un marco de libertad, porque la persona se va a ver obligada a realizar tareas, esto tiene que ver con el trabajo forzoso, o porque directamente no tiene libertad en términos de las posibilidades de la acción, ¿no? En relación a la esclavitud, bueno, dice que es el estado de un individuo sobre el cual se ejercitan
los atributos del derecho de propiedad. Es un poco lo que decía recién Vane, esta cuestión de cosificar a las personas y reducirlas a un objeto. Entonces, yo puedo usar de esa persona como deseo, ¿no? Entonces, eso es reducir a una persona a la esclavitud. En relación a la servidumbre, el trabajo por endeudamiento es el método más difundido de la trata laboral. Las víctimas se convierten en trabajadores por endeudamiento, dice, cuando se les exige que trabajen como forma de una devolución de un préstamo o servicios cuyos términos y condiciones no han sido definidos. Esto de que hablaba Milena al principio de que se genera una deuda con las víctimas es parte de esto, ¿no? De tener que devolver este préstamo y nunca se termina de devolver. Siempre las víctimas van a estar en deuda, ¿no? Bueno, y en relación al trabajo forzoso o obligatorio, todo trabajo o servicio exigido a un individuo se da bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrezca voluntariamente. Entonces, obviamente, va a estar coartado de su libertad y se le van a obligar a realizar tareas que no quiera hacer o que no está dispuesto a realizar, ¿no? Bueno, y un poco también haciendo hincapié en lo que decíamos recién, que la trata laboral está vinculada, muy vinculada con las variables del desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades. En una situación de un contexto de vulnerabilidad extrema, es quizás lógico que uno acepte un trabajo en donde no sabe cuáles son las condiciones, en donde no sabe bien cuál va a ser la paga y demás, porque está atravesando una situación de carencia, ¿no? Y como les decía Vanessa también respecto de la chica esta, pasa, imagínense una situación en un taller textil o en el medio de un campo, donde la persona está viviendo en el mismo lugar donde trabaja, muchas veces están con los chicos en esos lugares, no tienen fines de semana, no tienen posibilidad de usar el teléfono, no tienen o tienen media hora para almorzar y almuerzan en el mismo lugar, en la misma mesa donde tienen la máquina de tejer o de coser, o en el campo donde están, tienen que almorzar en media hora y seguir trabajando. Les exigen una cantidad de producción determinada, no los dejan comunicarse con su familia, les sacan el teléfono, y digamos, y las personas que organizan esta forma de trabajo, digamos, son negocios que le rinden millones, o sea, partiendo de la base de que la mano de obra básicamente no les cuesta nada, o sea que atrás se mueve mucho dinero, no es que la gente que tanto la gente de los campos o de los talleres textiles mueven mucho dinero y saben muy bien lo que están haciendo y a lo que están forzando, digamos, a trabajar esta gente, ¿no? Bueno, y en este punto particular el Ministerio de Trabajo, que forma parte del comité, es quienes llevan adelante las inspecciones, ya sea en los talleres o en los campos, para determinar si es o no es trata laboral. Ahora, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Cuáles son los indicadores que tienen en cuenta estos inspectores para determinar esto? Uno de los puntos es la jornada, es decir, cuánto tiempo debe trabajar la persona, que normalmente es un poco lo que decía Vane en relación al caso, esto de que no trabajan 8 horas o 7 horas, trabajan 12, 13 horas, eso no... De sol a sol. De sol a sol, que es lo que generalmente se dice en los campos. O de noche, en algunos casos. Claro, exactamente. Otro de los indicadores es la remuneración que van a obtener, o sea, el salario, y bueno, eso está obviamente que está fijado a través de los convenios colectivos, entonces en relación a eso hay que determinar que ese salario, y casi siempre es irrisorio, entonces ese sería otro de los indicadores. Y después el contexto, que es un poco lo que hacía alusión Milena recién, que tiene que ver con esto, de que las personas están atravesando una situación de hacinamiento total, de falta de higiene, de endeudamiento inducido. Ahí hay algunas fotos, claro, que les esto puede dar como dimensionar un poco el contexto en el que viven y trabajan, viven y hacen todo en ese mismo espacio, ¿no? Piense que se da mucho con gente que viene de otros países, las captaciones muchas veces se hacen en el exterior, entonces hasta tienen el agravante la gente de que si
denuncia o trata de pedir ayuda, hasta va a estar incurriendo en una falta o que tiene que ver con su misma situación migratoria, o sea que también se la amenaza, digamos, por ese lado. En este sentido es importante aclarar que la ley, digamos, considera que si la persona, la víctima de trata, en algunas de los actos, digamos, que tiene para liberarse o para pedir ayuda, comete algún delito, digamos, no, en el marco de ese trabajo, no va a ser castigada, digamos, se va a evaluar cada caso en particular, ¿no? Pero la regla general, digamos, es que no se las va a perseguir por delitos que puedan cometer en el marco de una situación en la que están siendo víctimas de trata. Un caso puntual es el tema de todo lo que tiene que ver con la situación migratoria y las irregularidades que pueda tener esa persona en su documentación. Vamos con la explotación sexual, ¿vale? Sí, bueno, así como estábamos viendo cuáles son las características de la trata con fines de explotación laboral, vamos a tomar la sexual, que por lo general es la más difundida, pero que bueno, también amerita una reflexión, ya que bueno, justamente yo lo que decíamos al principio, la naturalización, lo que nosotros vemos como común o habitual, está mucho más cerca nuestro y es parte de nuestras ideas y no nos permiten justamente denunciar o entender lo que puede estar pasando a esa persona. En la Argentina, bueno, también yo decía que había algunas leyes anteriores a la ley de trata que podían prohibir justamente o ayudar a que no se cometan tanto este delito como es la explotación de la prostitución ajena. La Argentina no considera que la prostitución sea un delito en este momento, ¿no? O sea, no es que las personas, mujer, trans o hombre que esté en situación de prostitución, esa persona no está cometiendo ningún tipo de delito. Sí, quien la explote. O sea, si, por ejemplo, en algunos casos ustedes yo trato de que se representen justamente en sus ciudades, en sus pueblos, que si hay algo de todo esto. Si hay un bar donde las mujeres van y hacen copas, eso es promover o facilitar a la prostitución. Porque las mujeres están ahí en ese bar, son solamente mujeres que van a levantar clientes, dicen, ¿no? O sea, el bar está dedicado a que ahí se pueda, quizás no, antes estaba el bar, se levantaban podían estar con los clientes y en el fondo estaban las habitaciones. Una vez que se empezaron a allanar los prostíbulos, las habitaciones empezaron a desaparecer, ¿no? Entonces solamente está el bar donde uno puede ir a tomar algo con alguna mujer, que la mujer lo acompaña al hombre a tomar algo. Eso también es promover a la prostitución. Entonces promover, facilitar o directamente explotar a una mujer está prohibido. O sea, sacarle un centavo a una mujer o a una persona que está en situación de prostitución, eso es explotación. Bueno, peor si es niño, niña, adolescente, que sería una explotación sexual infantil, que también ahí hay que ver cuáles son las características de esa niña, cuál es su familia. Muchas veces justamente están obligados por su familia, que la cual también está en una situación de precariedad o ha sido explotada. Por ejemplo, hay madres que han sido explotadas que naturalizaron su situación y luego explotan a sus hijos. También por eso digo, como verán, yo soy psicóloga y voy a como que los indicadores los voy a mostrar desde otro lugar, más que técnico legal, sino desde una situación de costumbre, por eso, de costumbre de que lo que nosotros como ciudadanos vemos y de las costumbres que se fueron generando en las posibles víctimas de trata. Y después, bueno, la pornografía infantil está prohibida desde antes de la ley de trata, ¿no? O sea, sí, en realidad es lo que está prohibido es la tenencia
de material pornográfico con fines de distribución o de venta o de exhibición, digamos. Claro, porque la pedofilia está asociada en algún punto, pero bueno, la trata de personas hoy actualmente lo toma como parte de una explotación sexual, la pornografía infantil. Pero bueno, siempre estuvo penalizado en ese sentido. Ahí, por ejemplo, en esta foto lo que se quiere reflejar es que actualmente, sobre todo, el dueño del prostíbulo antes era el más conocido del pueblo, el más amigo de todos, el que podía hasta prestar dinero a la gente del pueblo, pero actualmente está más corrido justamente porque la ley y la justicia empezó a avanzar sobre estas situaciones. Entonces, para poder controlar a las mujeres, no necesariamente está el barman, el de seguridad, sino también sistemas de monitoreo, donde como ahora nosotros, a través de camaritas, pueden controlar toda la situación. ¿Qué se les dice a las mujeres? Que se la está cuidando de un cliente agresivo, pero en realidad se la está vigilando a ellas con el fin de ver que no hablen con las personas, que cumplan con los horarios, que estén ahí presentes y cómo. Es un sistema de mucho control justamente del movimiento de las personas que están en situación de prostitución. Piensen que se están dando en este tema de la explotación sexual muchos casos, la mayoría de la gente, a las chicas no les dicen de qué es lo que van a trabajar realmente. Entonces acá la captación también se puede dar en reclutamiento de gente o de chicas muy jóvenes para trabajar en boliches. Hoy está muy de moda, digamos, que te ofrezcan un trabajo para estar en un boliche haciendo presencia, o a través de una agencia de modelos. Entonces, bueno, estas cosas que son bastante frecuentes, hay que estar también muy alertas, sobre todo si el trabajo implica tener que trasladarnos, que nos paguen el pasaje, que vamos a ganar un montón de plata, que, digamos, son todas cuestiones que hay que tener en cuenta. Claro. Y en las alertar. jovencitas, las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, o sea, todo el manejo de las redes sociales, que uno nunca sabe quién está detrás, digamos. Exacto. También hay que ser muy muy cuidadoso con esto, para nosotros mismos y para los chicos también, ¿no? Y en las jovencitas todavía se sigue dando, digo todavía porque es un método de captación muy antiguo, que es el noviazgo. Me hago el novio, justamente acá podemos tomar el noviazgo de celos y que rompo con las redes sociales de la persona, tu familia es mala, no te deja estar conmigo, tus amigas tampoco, las aíslan para luego trasladarlas justamente a otra provincia y entregarlas a algún otro tratante, explotador en algún prostíbulo privado o casa particular. Lo cual ahí la desaparición de las personas estamos tomándolo como uno de los primeros momentos más importantes para poder efectuar las denuncias. Sí, por eso, digamos, más allá de todos los cuidados que hay que tener a la hora de, digamos, buscar un trabajo o estar atento a estas cuestiones, siempre hay que es mejor estar en contacto con la familia, digamos, de avisar a dónde se va, con quién uno se va a encontrar y demás. O sea, más cuestiones de comunicación y de prevención haya con el entorno familiar de la persona y amigos, digamos, es mejor. Pero siempre hay que tener en cuenta que detrás de un ofrecimiento muy favorable de trabajo que implica trasladarme o que me adelanten gastos y demás, digamos, puede haber atrás una red de trata. O sea, siempre es mejor desconfiar de estos casos. Derechos de las víctimas. En realidad estos son no los derechos vulnerados, sino los derechos de las víctimas una vez que han sido rescatadas. Entonces, ¿cuáles son los derechos que se van a tener en cuenta y que están dentro de lo que son los protocolos de asistencia de SENAF, o sea, del Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, primero es respeto a los derechos humanos, a la no discriminación, y obviamente que se le debe brindar a las personas información sobre sus derechos y los procesos de asistencia. Uno tiene que tratar de ser claro
Obviamente que el lenguaje tiene que ser súper entendible, que no queden dudas, saciar todas las preguntas. Consentimiento informado, confidencialidad y derecho a la privacidad. No se puede, ¿cómo se dice esto? Revictimizar. Sí, revictimizar. Seguridad y protección, evitar un daño mayor, asistencia individualizada. Cada caso de trata se analiza y se asiste por caso, no es que no hay generalidades. Hay que ver en qué condiciones está la persona, cuáles son sus deseos, cómo va a reconstruir su vida, ¿no? Por eso esto de asistencia individualizada. Trato justo y acceso a la asistencia jurídica, permanencia en el país de destino y estatuto de residencia. Piensen que hace poquito se sancionó también una nueva ley de asistencia a la víctima, digamos, con motivo de numerosos reclamos que se venían haciendo, que además, digamos, crea lo que es el patrocinio jurídico para víctimas de delitos federales, y la trata es uno de ellos, digamos, para que las víctimas también se puedan sentir respaldadas jurídicamente, digamos, a pesar de que en el proceso penal, digamos, el proceso es, digamos, en el sistema federal, el juez o el fiscal, digamos, el que acusa, y el que está en el proceso, digamos, es el imputado o el autor, el que cometió el delito. La víctima se presentará en todo caso como testigo, pero bueno, para los casos en que la víctima quiera estar mejor asesorada o inclusive presentarse como querellante, o sea, que quiere decir que también puede impulsar la acción penal acompañando a la fiscalía, bueno, la ley, digamos, le otorga esta posibilidad, que actualmente, digamos, está reglamentándose. Es una ley que salió hace poquito. Y esto de la revictimización que les decía Noé también tiene que ver con que la víctima no esté pasando por un montón de oficinas y de instancias donde tiene que volver a contar todas las veces lo que le pasó, porque imagínense ustedes que en estos delitos la situación por la que pasó la víctima es una situación muy traumática, dependiendo también el tiempo en que haya estado encerrada, donde a la persona generalmente lo que se trata de hacer es de despersonalizarla, o sea, de cambiarle la forma en la que se viste, de cambiarle el nombre en algunos casos, o sea, como que se la trata de cambiar completamente y transformarla en otra persona distinta de la que era. Entonces, digamos, que la persona tenga que volver a repetir en el programa de rescate, ante el juez, ante la oficina de asistencia a la víctima, en todos los reclamos, esta situación a veces es muy traumático. Entonces, bueno, se trata de grabar muchas veces las primeras declaraciones, y que eso después se pueda utilizar en el proceso, o que si tenga que dar testimonio no se tenga que cruzar en el juicio justamente con el imputado y con la persona que la tuvo sometida un montón de tiempo, porque a veces volver a verlo, digamos, acá las psicólogas entenderán mejor esas situaciones, pero como que lo que le puede disparar a la persona en ese momento, volver a ver al captor o tener que repetir o acordarse de esas situaciones, puede llegar a ser muy traumático. Entonces también lo que se intenta es que los jueces, al momento de valorar la prueba y los testimonios de la gente, tengan en cuenta todas esas situaciones. Aparte, son situaciones que generan mucha culpa, porque la engañada fui yo, el engañado fui yo. O sea, me siento mal conmigo mismo, me genera mucha culpa y vergüenza. Y además tengo que volver a mi casa pensando que iba a ganar un montón de plata sin ningún dinero. Entonces vuelvo a una situación totalmente denostado. O sea, la verdad es que se siente eso, mucha vergüenza, como para estar repitiendo. Incluso hasta darte cuenta que has vivido todo eso genera mucha impotencia incluso. Sí, imagínense en el caso de la trata sexual, el estigma que además es para la persona, digamos, que de pronto la hacen sentir hasta culpable de haber estado en esa situación, el haber estado en una actividad como la prostitución. Así que bueno, el Estado, digamos, lo que se hace y lo que se hace de todos estos programas y recursos que tenemos, digamos, es tratar de garantizar justamente este marco normativo de asistencia integral a las víctimas. No hablamos de la línea 145 todavía. Bueno, no, pero bueno,
todo esto, si ustedes, ahora vamos a tratar de ver si podemos, no sabemos cómo se puede hacer alguna pregunta. Si todo lo que estuvimos hablando le resonó, le pudieron pensar en alguna situación que hayan visto o vivido, o alguien cercano, y si se pueden pensar que, bueno, si alguien puede estar en esa situación, tenemos una línea para hacer las denuncias que pueden ser anónimas, que es lo más importante que tenemos nosotros, que es poder denunciar en forma segura, que trabajamos las 24 horas, los 365 días del año, o sea que nos pueden llamar en cualquier momento, que esa denuncia lo que se va a tomar es atendida por profesionales, o sea que ustedes no tienen que saber del delito de trata, sino estar pensando que puede ser posible que esa situación se dé. Entonces la van a llamar, van a atender profesionales que sí le van a estar haciendo preguntas con respecto a esto que estuvimos viendo hoy, ¿no? Si conocen alguna captación, traslado o acogida, cómo está pasando esa persona, si lo saben. Si no lo saben, es bueno, sé que está pasando en tal lugar algo de esto, sí tener bien claro en qué lugar es, como para poder justamente llevarlo a la justicia y la justicia poder generar una investigación, un allanamiento, y ahí nuevamente vuelven a convocar al programa para poder hacer la primera asistencia. Entonces, bueno, las personas desaparecidas como de cualquier edad, o sea, no solamente niños y adolescentes, sino cualquier persona que pueda estar desaparecida, también la recepcionamos como posible situación de trata. Entonces, bueno, le ofrecemos esto como para que ustedes puedan tener como recurso y poder transmitirlo también. Genial. Me gustaría, primero voy a hacer el intento de que pase el video, que quede en el, voy a seguir intentando hasta que, si se puede pasar, que esté en el escritorio. A ver. Habría que... Ahí está Francisco. No. Sí, sin aparecer. ¿Qué cosa rara? A ver, no, porque estamos cambiando. No, sigue sin, a ver, es que... Si salimos de la presentación... Espera, abajo acá. Ahí. La presentación la cierro. Sí, por ahí hay que cerrar la presentación. Todo. Vamos a cerrar todo esto. Y ahí tendría que estar esto. Ahí está el video, es lo único que está. No, es rarísimo que no se vea, pero bueno, ahora lamentablemente no, igual le podemos pasar. Pero bueno, espero que con lo que hayamos contado haya servido. Justamente se veían dos situaciones de captación, una en un micro, digamos, que levanta gente para ir a una cosecha, y en ese momento cuando suben al micro les sacan los documentos y los tiran, se ve en el video, pero bueno, digamos, la persona queda completamente aislada. Y en el otro es la situación de una chica que llega en un micro sola. Les decíamos que a veces el traslado puede ser que acompañen a la persona que se esté trasladando o no. Bueno, es una chica que llega con todas sus expectativas a una gran ciudad, digamos, a encontrarse con alguien que no sabe quién es, a dónde va a ir y demás, porque bueno, le ofrecieron un trabajo que en teoría le iba a mejorar la situación. Estos videos se pueden ver en YouTube, sí, Campañas Nacionales contra la Trata, a la página de Argentina Gobar, así que a lo mejor algunos ya los vieron. Seguramente. En la oportunidad de las campañas. Bueno, nos gustaría hacer un poco, ahora no sé si les parece, un poco de intercambio, como aprovechando que están acá especialistas en el tema, a ver si alguno quiere contar alguna situación o tienen alguna duda o alguna duda. Consulta. Vamos a ir al punto de Monteros, Tucumán. Por ahí se acuerdan el nombre de la persona que nombraste que era de Tucumán. ¿Cómo está Monteros? Hola, ¿nos escuchan? Perfecto. Hola. Marita Verón es la joven desaparecida. No, sí, pero... No, ¿quién era la explotadora? Estaban los Chenga, los Ale. Ale. Bueno. El clan Ale y la señora que se murió. Virgen. Mirta dice. No. Virgen. No. Bueno, no me acuerdo. Hoy tengo...
Bueno, ya después la googleamos, que googleando Pero bueno, el caso Marita Verón que mencionaron ahí también fue un caso paradigmático, digamos, de una madre en su búsqueda, digamos, de una hija desaparecida, captada en una red de trata. A partir de ese momento, digamos, también se fortaleció mucho la política y el acompañamiento a todo lo que tiene que ver con la persecución de este delito, ¿no? Y me gustaría ver si la gente ahí lo estaba googleando, pero no me salió todavía, a ver si la gente de Monteros tiene alguna duda, querían hacer alguna... Ustedes recibieron el material, ¿no?, que les han enviado, no sé si llegó a todos los puntos. ¿Sí? Sí, ahora recién nos llega la notificación del correo de buscar el material. Ah, bueno, lo que lo van a tener posteriormente a la capacitación. Genial. ¿Querían hacer alguna consulta a la gente que está ahí en la capacitación? Preguntan acá cuántos casos de trata hay en el país aproximadamente. ¿Tienen un número de eso? Sí, desde, digamos, en la línea 145 que funciona desde el año 2009, se denunciaron aproximadamente 11.500 casos de trata. Y lo que es el programa de rescate, desde el año 2012 en adelante, ¿no, Vanessa? También se rescataron aproximadamente la misma cantidad de víctimas. En la justicia se inician aproximadamente 2.000 causas por año, más o menos, pero ese es el nivel de demanda judicial que hay en la justicia federal de casos de trata. Sí, ¿o alguna otra pregunta? Hay una consulta más. Sí, cómo no, las que quieran. ¿Cuál es la provincia que más denuncias sobre trata ha tenido? ¿Cuál es la provincia que más denuncia tiene sobre trata? Provincia de Buenos Aires, Cava, Santa Fe, sí, así la mayoría. O sea que en Buenos Aires más. Sí. Pero supongo que debe ser por población también, porque sí. Cava, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe son las que más población tienen, por eso debe ser el número mayor. Una consulta. Sí. ¿Existe una relación entre las unidades políticas, así como el narcotráfico, también con la trata? Sí, bueno, eso lo mencionaba Vanessa. Muchas veces, digamos, el hecho de que haya connivencia, y este año ha habido varios casos, digamos, de procesos en contra de intendentes en La Pampa, ¿no? Que sí, tiene que ver, digamos, con hacer la vista gorda o el ocultamiento o la falta de fiscalización, digamos, o de persecución de estos lugares donde se desarrollan estas actividades, obviamente. Pero sí. Sí, porque además es un delito que mueve mucho dinero y muchas veces está asociado también o se da en el marco de la comisión de otros delitos. Entonces es muy probable que las redes que manejan tratantes también, digamos, estén metidas en cuestiones de narcotráfico. Es más, en el caso de la trata sexual, muchas veces a las chicas que tienen trabajando también las obligan a vender droga o las utilizan como un medio para hacerle llegar droga a los clientes. Otra más. Sí, como... ¿Qué medidas de seguridad ofrecen en cada provincia? Con respecto al traslado de los trabajadores rurales, controles, objetivos y demás. Bueno, existe un estatuto de lo que es la mayoría de estas actividades en la trata laboral, talleres, trabajadores del campo. Hay un estatuto, digamos, donde se fija cuáles son las condiciones de trabajo bajo las cuales tienen que estar esas personas, condiciones de horarios, lugares donde habitan, las herramientas que se les debe proveer y demás.
muchas veces los traslados se dan por digamos, se capta la gente y se la lleva al margen de de cumplir con todas estas reglamentaciones. Obviamente, de eso se trata justamente la comisión del delito. Y por último, con respecto a las redes sociales, porque, por ejemplo, hoy está de moda el hackear Facebook de personas y hacerse pasar por ellos y comunicarse con chicas jóvenes para pedirle, por ejemplo, fotos en ropa interior o citarlas. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Además de uno que se asusta y bloquea, ¿qué más? A ver, crear perfiles falsos en Facebook para una persona que tiene herramientas o que, digamos, está de atrás de una computadora con la intención de cometer algún delito es muy fácil. Con lo cual, la recomendación es que a un desconocido, lo mismo que cuando nos llega un mensajito en el teléfono, que no sabemos de quién es, o alertándonos de situaciones, esos mensajes en cadenas que se mandan, o alguien que nos contacta por Facebook y no sabemos quién es, porque una cosa es que se quiera hacer amiga mía en Facebook, Vanessa, y yo la veo día por medio y me lo confirme, pero otra cosa es gente que no conozco. Digamos, lo mejor es no tomar contacto con gente que uno no conoce, ni pasarle fotos, ni pasarle información personal de lugares donde vivo, de cómo se compone mi familia, de quiénes son mis amigos, de a qué colegio voy, etcétera. O sea, muchas veces, esto teniendo en cuenta para los chicos, para los adultos también, ¿no? Pero muchas veces uno piensa que porque el chico está en la habitación de al lado, digamos, adentro de la casa, está seguro, porque no está en la calle y uno no sabe dónde está, pero hay que tener en cuenta que hoy por hoy el acceso a Internet me abre la ventana a un mundo tan peligroso y desconocido como que el chico estuviese solo en la calle y que nosotros no sepamos dónde está. Así que lo mejor que uno puede hacer es tratar de vincularse lo menos posible con gente que no conoce realmente, y mucho menos pasar cualquier tipo de información personal. Pero ante la situación de que ocurra, se puede denunciar, se puede llamar a la línea y ahí vamos a pedir que se haga una captura de pantalla y se envíe por mail, por ejemplo, si se puede, porque no tenemos forma de hacer un WhatsApp con la línea, pero y eso se puede investigar también, o sea, lo vamos a pasar a la Procuración y también se puede investigar porque justamente los perfiles pueden ser sujetos a investigación. Quería preguntar, hola. Sí. ¿Ninguna otra pregunta más? ¿Ninguna otra? Granadero Baigorria, hola, ¿me escuchan? Hola, sí, hola. ¿Qué tal? Más allá del proceso de la denuncia, de llamar al 145, dejar los datos, son dos preguntas que nos surgen a nosotros aquí. Si hay algún programa pensado para garantizar a la víctima el cuidado, cómo sigue esto luego, y si se estudian se ven las migraciones, ¿no?, cruzadas a través de las denuncias de cada localidad, cómo se van dando. ¿Se entendió? Sí, o sea, programas posteriores, como les contaba al principio, el comité se integra también con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, que son básicamente las dos áreas que trabajan en lo que es la asistencia integral a la víctima, más allá de la primera intervención que tiene el Ministerio de Justicia en el Programa Nacional de Rescate, cuando en el marco de un procedimiento se rescata a la persona, pero el Ministerio de Desarrollo Social, y siempre que la persona, digamos, acepte esta asistencia posterior, tiene desde el acompañamiento de la persona al lugar de origen, o sea, se les cubren los gastos de pasaje, sea a otra provincia o a su país de origen. En estos casos trabajamos también con Organización Internacional para las Migraciones, OIM, o diversos programas de capacitación y empleo que se dan a través del Ministerio de Trabajo.
el Ministerio de Desarrollo Social en cada una de las provincias trabaja además con un punto focal. Cada provincia tiene designado un punto focal que es la conexión del Ministerio de Desarrollo Social para cuando la persona regresa, en el caso que sea un nacional que fue trasladado de otra provincia a su lugar de origen, para que se le brinde asistencia en la provincia o a través de distintos programas, por ejemplo, como el programa Ellas Hacen, que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces también, digamos, hay que ver cuál es la situación de cada una de las víctimas que fue rescatada, desde que la víctima acepta, digamos, recibir alguna asistencia, y cuál podría ser el mejor programa o la mejor forma de ayudar a esa persona para que pueda rehacer su vida, muchas veces también al contexto familiar, ¿no? Entonces, sí, hay una batería de programas que dependen básicamente de desarrollo social y de trabajo. Gracias. Ahora, si cuando quieras pasar... ¿Vamos a probar de vuelta? Sí, no, ya anda, seguro, porque me probé. Vamos a pasar ahora, Okay. ahí anda. Por eso, o sea, persevera y triunfarás, así que... Pásalo de ahí. No, Mile, pásalo de ahí donde estaba marcado. ¿Por qué? Porque es una bajada. Ah, ok. Y activo el microfonito. Sí. Acá. Espera. Trabajo por toda la temporada. Ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia. La va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas, sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145, línea gratuita, anónima y nacional. Bueno, ese es uno de los videos que le contábamos que tiene que ver con la trata laboral. Y después está el otro. ¿Y que le cosechan? Ahí. Este. Sí. Ella está viajando a otra ciudad por primera vez y se va a encontrar con su amiga de la infancia. En la mano debe tener un mapa con recomendaciones de lugares para ir a visitar, sacar fotos y después compartirlas con sus familiares y amigos. O tal vez, Lucía tiene anotado el nombre de alguien que no conoce, que le prometió un buen trabajo pero la engañó y la va a explotar sexualmente. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145, línea gratuita, anónima y nacional. Bueno, estos son los videos que los pudimos ver. Sí, insistimos, pero bueno, hay que en la computadora. No sé si hay más gente que tiene alguna... Sí, a ver, me gustaría ir a algún otro de los puntos que no hayan interactuado. A ver si te dice... Fidra, abuela. ¿Cómo están? Hola. Sí, se escucha. Sí. Hoy estamos acá en el Trébol. Queríamos saber cómo funciona la justicia para los que ocasionan el delito, qué experiencias hay, tanto del trabajo sexual, la explotación sexual como la explotación laboral, cuál es el procedimiento y qué pasa después con estas personas. Bueno, digamos, este es un delito federal, como les decíamos al principio, así que los casos entran básicamente a juzgados y fiscalías federales que están en todas las provincias. A nivel de Ministerio Público Fiscal, hay una fiscalía especializada en materia de trata y explotación de personas que está acá en la ciudad de Buenos Aires, y colabora justamente, interviene en algunos procesos y colabora con las fiscalías de todo el país en lo que es la persecución de este delito. En nuestro país todavía a nivel nacional, que es una de las reformas que se están planteando, como habrán escuchado, en la justicia federal todavía tiene el sistema mixto, o sea que los que llevan la instrucción pueden ser los jueces o delegarlas en los fiscales, hasta que se dé el tránsito al sistema acusatorio, que muchas provincias en sus justicias penales locales ya lo tienen. Entonces en las provincias podrán ver muchas veces que las denuncias las hacen ante las fiscalías y que son los mismos fiscales con jueces de garantía los que instan la acción penal y llevan adelante la persecución de estos delitos.
hasta este año había, con las estadísticas que me habían pasado, 1.044 víctimas en las que se había recaído una sentencia condenatoria. La verdad es que, digamos, hay una alta tasa de condena, casi el 4% de los casos llegan a condena, que si uno lo analiza, a lo mejor numéricamente parece poco, pero si uno analiza en general el funcionamiento del sistema penal para todos los delitos, no solamente para el delito de trata, de todas las denuncias que entran al sistema penal, los casos que realmente llegan a juicio y después a sentencia están alrededor del 5%, ¿no? Son muy pocos, pero bueno, digamos, en los casos que tampoco es un delito que tiene penas, si uno quisiera pensar, tan altas, de 4 a 6 años de prisión o para figuras agravadas hasta los 10 años. Pero bueno, la justicia la verdad que está trabajando bastante bien en estos casos, aproximadamente 2 años llevan más o menos de tiempo el juzgamiento de un delito, en algunos casos más, ¿no? Ya sabemos cómo funciona la justicia. Lo que se está haciendo también, digamos, y que es interesante que ustedes pregunten datos, porque tenemos algunos datos de lo que es la persecución, cómo funciona la justicia y demás, pero otra de las cosas que se está haciendo desde el Comité y desde el Programa Nacional de Lucha contra la Trata es tratar de organizar toda esta información, porque justamente la ley manda crear un registro nacional de datos, que esto no se hizo, y una de las cosas que vemos con preocupación, no de las fiscalías, pero sí la Justicia Nacional dejó de tener estadísticas, no solamente para el caso de trata, sino para toda la justicia, inclusive civil, nacional y federal. Desde el año 2013 no se están produciendo estadísticas a nivel de justicia federal. Así que una de las cosas que estamos tratando de impulsar también, porque, bueno, para poder impulsar una política pública es necesario tener información. Sin información es muy difícil saber, digamos, dónde se concentra la mayor cantidad de los delitos, cuáles son las características de las víctimas y demás. Así que estamos trabajando para mejorar esa situación también. Al trébol, volvemos al trébol. Hay un poquito de delay entre el punto. Estamos acá. Ah, están ahí, no, perfecto. Escuchaba, sí, siempre hay una gran distancia entre lo que sucede, ¿no? Que vienen pasando en todas las situaciones también de violencia hacia las mujeres. Pero me preguntaba si también el mismo procedimiento es para la explotación laboral, si funciona de la misma manera, si hay experiencia de los dos tipos de explotación. En cuanto a la modalidad de cómo se da la explotación en el lugar de comisión del delito, no sé si a eso se refiere, a la justicia. En la justicia, sí. En el proceso sí, digamos, para perseguir a alguien por el delito de trata, digamos, se tiene que probar justamente lo que diferencia la trata como delito federal de un delito que puede ser local, que puede ser la reducción a la servidumbre o digamos la explotación laboral, si no se dan estas etapas que tienen que ver con la captación, con el traslado y con la acogida, puede ser lo que se llama un delito conexo que se tramita dentro de lo que es, digamos, la justicia provincial, no como delito federal, sino como delito local. Pero en cuanto al juzgamiento y en cuanto al proceso, sí, básicamente, digamos, es lo mismo. Se tiene que probar justamente que se dieron esas etapas a través de testimonios de las víctimas, testimonios de otras personas, digamos, los distintos tipos de prueba que se lleven al proceso. Y bueno, hoy justamente sí hay una capacitación entre los jueces y justamente la Protex como fiscalía especializada y digamos los equipos de los ministerios mantienen habitualmente reuniones en el interior del país con las fiscalías y con los juzgados federales para, digamos, tratar de que se tome conciencia sobre todo de las características de las víctimas del delito en las que se encuentran,
para después, digamos, cuando uno escucha sus relatos, a la hora de valorar esa prueba, tener en cuenta todas estas situaciones que se pueden dar hasta que de la persona, digamos, manifieste su consentimiento y que estaba de acuerdo o que la trataban bien y demás, digamos, todo eso hay que valorarlo en el contexto de lo que ha sufrido la persona, porque si no uno piensa que los tratantes eran personas maravillosas que trataban a todos bien y nunca se va a lograr una condena, sí. Siguen ahí el trébol. Bueno, gracias. Por favor. No, muchas gracias a ustedes por haberse conectado. Vamos a Santa Fe, arriba de Santa Fe, que no llego a ver qué dice. Clorinda, Formosa. Hola, Adri. Hola, se fue Adri. Se fue Adri. Todos varones. Ahí, perdón. Ahí no te tuvimos porque te apagan los... Está bueno que se transmitan este tipo de conocimientos respecto al tema de trata de personas. Creo que Clorinda es un lugar también que tiene que empezar a observarse un poco porque estamos en un lugar de frontera, con distintos tipos de pasos fronterizos y por ahí si uno averigua por temas de estadísticas, en la misma provincia de Formosa no existen casos de trata. Lo cual a veces llama un poco la atención también por estar pegado a otro país y tener en cuenta que muchos de los casos de trata están relacionados, por ejemplo, con cuestiones con nuestro país vecino, que es Paraguay, donde personas muchas veces de Paraguay cruzan para Argentina exclusivamente, más que nada, a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad autónoma, como explicaban hoy que sea la mayoría de los casos, tanto por acá como por otros pasos fronterizos también. Pero bueno, eso será tema de estudio, creo que es un delito que va mutando continuamente y lo importante es que se concientice y se sensibilice a la sociedad, que creo que es la función de ustedes a través de este punto digital, que me parece muy bueno. Así que no sé si alguno de la chica acá o el muchacho tiene alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Formosa. Les agradecemos. Muchas gracias, mandar un saludo grande a Adri y la coordinadora, que siempre están predispuesta. Vamos a pasar a Sauce Viejo, Santa Fe. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? No, escuchábamos un poco todo lo que venían hablando y nos surgían varias dudas, porque cuando organizamos esta actividad lo primero que hicimos fue convocar a la Comisaría de la Mujer, a las comisarías de la localidad, y nos interpelaba esto de que somos las mismas, digamos, Acción Social, Área de la Mujer, equipo joven. Digo, y qué interesante sería que esté acá representantes o quienes están, digamos, en las fuerzas públicas y que son los que más se deben encontrar con esas situaciones y que por lo general son los que terminan revictimizando. Digo, nosotros lo vemos todo el tiempo con situaciones de violencia. Y qué interesante que sería también ver cómo se puede articular. Digo, pienso para que podamos pensar y construir juntas, capacitaciones específicas con perspectiva de género, ¿no? Porque lo que tiene que ver con la explotación sexual, por ejemplo, hay determinados estereotipos y mitos que se siguen sosteniendo en relación a la prostitución o a la cuestión de la explotación sexual, que hay que empezar a deconstruirlos para que se empiece a reconocer el tema de la trata. Digo, nada, las capacitaciones también con perspectiva de género que hacen muy difícil que se puedan recoger estadísticas también, porque yo creo que hay muchas cuestiones que no estamos visibilizando porque no las estamos pudiendo hacer desde esta lectura de género. Entonces, digo, la consulta sería ver cómo comprometer a los actores locales o si hay capacitaciones específicas, digo, pensando específicamente en la policía, en la comisaría de la mujer. Hemos invitado, pero bueno, no vino nadie. Entonces digo, bueno, no sé si tienen algunas estrategias o experiencias de otros lugares.
Sabemos que a lo mejor a veces vienen los comisarios o los inspectores, pero quienes están en las comisarías, que son los oficiales, no están capacitados. Entonces digo, bueno, no sé, si nos pueden contar o ver cómo hacen ustedes, o si tienen alguna capacitación específica para la policía. Digo, es como mucho, pero tiene que ver con eso, digamos, ¿no? No, pero les cuento yo, sí, les contábamos otro que prácticamente, o hablamos muy poco. El Ministerio de Seguridad también integra el Comité de Lucha contra la Trata, y justamente el Ministerio de Seguridad es el que tiene a cargo, digamos, las 4 fuerzas federales: Prefectura, Policía Federal, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y el Ministerio de Seguridad está constantemente, digamos, capacitando a lo que son las fuerzas federales. Se organizan capacitaciones en las provincias dentro del plan bianual de trabajo que les contaba, que esperamos que puedan conocer todos dentro de poco porque ya lo estamos terminando. Se establece un plan de capacitación específico para todas las fuerzas federales, inclusive se incorpora en la currícula de la formación inicial de los cadetes de las fuerzas la capacitación en materia de género y que incluye, digamos, también la trata de personas. La autoridad del comité del Ministerio de Seguridad, justamente Carolina Barone, está a cargo de una dirección de género dentro de lo que es la policía, el Ministerio de Seguridad. Así que sí, son temas que se trabajan. A nosotros, digamos, este ámbito nos lo ofrecieron, que en realidad, digamos, fue como una demanda espontánea que hubo de todos ustedes y de estos puntos, digamos, para venir a dar esta charla. Por eso tampoco nosotros no convocamos desde acá actores institucionales, como puede ser policía y demás, para que estén en esos lugares hoy. Pero sí es algo que se está trabajando y está en el plan previsto y se va a seguir trabajando. Inclusive desde el Ministerio de Seguridad se capacita también, porque así lo prevé la ley, a todo lo que son, digamos, tripulantes de líneas aéreas, o sea, para que se puedan hacer detecciones, por ejemplo, en el marco de los traslados de estas situaciones, o en pasos fronterizos, o en aeropuertos. Nosotros desde el comité este año estuvimos trabajando también con empresas hoteleras, con empresas de transporte terrestre. Sí, digamos, estamos trabajando mucho con el Ministerio de Desarrollo Social en un programa que tiene de responsabilidad social empresaria, o sea que también se involucran determinadas empresas o áreas de producción que por las características propias de la actividad pueden estar en contacto, digamos, con víctimas o en situaciones, digamos, así que está previsto que se trabaje en ese sentido. Pero bueno, nosotros estamos abiertos a la gente que quieren convocar en los puntos digitales para que estén Sí, nosotros en realidad, como les contaba, hicimos una detección el año pasado con algunos de los puntos que están hoy conectados. Ahí surgió, ¿no?, la necesidad de traer estos temas. Entonces, bueno, junto con el comité, esta es una sensibilización. Obviamente, si ustedes requieren o no se necesitan que la capacitación se vuelva a dictar o requieren para otro tipo de perfil y demás, esto fue una primera aproximación para ponernos en contacto. La idea es, bueno, sensibilizarnos, empezar a tomar conciencia del tema y ver, bueno, si ustedes quieren convocar gente de un grupo específico, las chicas están a disposición para que se pueda hacer una videoconferencia para ese público. Cuando nosotros pensábamos en la videoconferencia, lo primero que se nos vino a la mente fue convocar a las comisarías de la localidad, digamos, porque realmente consideramos que falta formación y son ellos los que están más en el territorio y evidencian no solamente las situaciones de trata, que creo que no se visibiliza, no es que no haya, sino que no se visibiliza, sino las cuestiones, nos pasa todo el tiempo con la cuestión de la violencia de género, digamos. Entonces, esas capacitaciones que vos mencionabas, que no recuerdo tu nombre, discúlpame, eso, ¿cómo llegan a las provincias? ¿Cómo hacemos para poder hacer esa difusión? ¿De dónde sacamos ese material? Porque también nos pasa que hacer localidades chicas, Sauce Viejo es una localidad muy chica, a unos kilómetros de Santa Fe capital, digamos. Entonces, también nos pasa en esto de que tenemos todo por construir, que nos tenemos acá cerquita, pero también nos faltan a veces, más allá de los recursos, si hay alguna línea directa de formación para que nosotros podamos estar articulando o estar avisando,
porque ya te digo, nos comunicamos con trata de personas de la provincia de Santa Fe, le avisamos, le dijimos que estaba, no sé si destinada, pero que queríamos que ellos aprovechen esta formación, esta capacitación, y bueno, está bien, no vino nadie, digamos, pero ver cómo se puede seguir difundiendo esto, que hay una división trata en Santa Fe que trabaja mucho. Sí, avísale. Eso es lo que te quería decir. Nosotros, el Programa Nacional de Rescate tiene una sede, no física, pero sí profesionales en Santa Fe, que trabaja con la División Trata de Santa Fe y se trabaja muy coordinadamente. La verdad es que está articulado eso y siempre tuvimos buenos resultados con la provincia. Lo que vos decís es más local y bueno, quizás ahí, no sé... Claro, nosotros no estamos en Santa Fe, sino claro, sí, por eso. 20 kilómetros. No, pero digamos, esto se podría llegar a replicar, digamos, podríamos nosotros llegar a reforzar la convocatoria desde acá a través de los puntos focales o de las áreas del Ministerio, aunque no sean específicas de trata, pero áreas del Ministerio de Desarrollo Social que hay en la provincia, como para ampliar la convocatoria, mandarles materiales. De hecho, ahora les mandamos, no sé si a ustedes les llegó, pero nosotros materiales tenemos y mandamos, digamos, ahí veo que tienen, a quien nos pide. Así que en ese sentido, digamos, estamos abiertos. Esta experiencia con Punto Digital es la primera, así que estamos abiertos a la demanda y bueno, y también a generar desde acá, digamos, nuevos encuentros en función de lo que vayan necesitando los puntos digitales. Necesidades o si quieren organizar una actividad específica sobre violencia de género o focalizar en temas de trata sexual, digamos, se podría preparar un taller específico para eso. En ese punto estamos abiertos. Buenísimo, muchas gracias. Igual ahora nos vamos a poner en contacto con nosotros, generalmente cuando termina la videoconferencia ponemos en contacto todos los coordinadores con las personas que vinieron a exponer y le enviamos el material también, entonces ya ahí ya tienen un vínculo y ya pueden entrar en contacto. Datos de contacto, por si eso quieren tener. Sí, lo tienen en las carpetas. Están en las carpetas, están. En las carpetas las que les llegaron ya están. Bueno, muchas gracias, Sauce Viejo, no sé si querían hacer alguna consultita más. Sí, quería hacer una consulta. Ahí está. Hola. ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha. Bien. Bueno, les cuento, yo hace unos años trabajaba en una panadería y todas las tardes se acercaban chicas que bajaban de un auto y bueno, bajaba siempre el mismo grupo de chicas, adolescentes. Después, bueno, escuchando conversaciones de ella todos los días, obviamente, escucha y habla. Eran prostitutas y yo quería saber de si puedo, al denunciar, se pueden comenzar a investigar desde ahí. El único lugar a donde paraban era ir a la panadería a comprar algo para merendar. Mira qué cosa. Sí, sería genial, sobre todo, por ejemplo, eso, si vos tenías el acceso a la patente de ese auto, es un dato que podría servir mucho, por ejemplo. O sea, entonces vos describís el hecho y sí se solicita algún dato que uno pueda hacer un pie para la investigación, ¿no? O sea, te digo, esto se me está ocurriendo ahora en este momento. Entonces sí, mirá, en tal panadería a tal hora pasan frecuentemente y veo que pasa tal cosa, ese puede ser un dato y si un poquito más, sí tiene la patente, sería genial. Con eso tenemos una flor de denuncia. Claro. Bien. Sí, tenía esa duda. Yo no trabajo hace un par de años, pero iban todos los días y quizás comenzando una investigación por ahí mismo con los empleados o los dueños, se podría sacar algún dato. Que llame al 145. Pero sí, poder llamar al 145. Mayor cantidad de datos se aporten, digamos, más elementos va a tener la justicia para eventualmente decidir un allanamiento o intervenir de alguna forma. Gracias. No, ustedes, chicas. A ver, y nos quedaba un punto, Piedra Buena. Santa Cruz. Ahí se han sacado el micrófono. Para están ubicados y el micrófono está más atrás. Hola, buen día. Hola. ¿Cómo estás? Buen día. Sí.
Sí, ahí te paso con una de las chicas del área de la mujer de la localidad. ¿Cómo no? ¿Dónde están Misiones que no me veo? Allá arriba. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, te escuchamos perfecto. Hola. Hola. Hola, soy del Dorado. Hola, ¿acá? Hola, buenos días. Ahora estamos con las dos al mismo tiempo. Piedrabuena. Está el Dorado Misiones y estamos con la de Piedrabuena. Arrancamos primero con Piedrabuena. Que Piedrabuena quería comentar el caso. Hola, buen día. ¿Sí, de Piedrabuena? Buen día. Hola. Sí. Hola. Sí, bueno, somos del área de la mujer. Gracias a Dios acá en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena no tenemos registros de trata, pero sí nos interesaría saber si hay un lineamiento o un seguimiento como para el día de mañana, si Dios nos lo permita, llegamos a tener alguno o de alguna localidad cercana tener que apoyar con nuestro refugio, porque desde el área de la mujer tenemos la casa refugio y bueno, nos interesaría saber cómo sería el rescate, quiénes intervienen en el rescate y bueno, y después el acompañamiento y lo que sigue. ¿Me contás vos, Vane? Bueno, qué alegría las dos cosas. Una, que no hayan intervenido y otra, que tengan refugios. A nosotros nos cuesta mucho que nos presten a veces por horitas, aunque sea algún lugar de asistencia. Si sucede, supongamos que está en tránsito la persona y justo cayó, o sea, pudieron hacer la detección en Piedrabuena. Lo que les pediríamos seguramente a través del juzgado es que es eso, que la asistan, que esté en un hogar, que le den contención, sin meterse en lo que le sucedió, ¿no? O sea, sin hablar mucho de lo que le pasó, sino poder brindar una contención afectiva o de alojamiento, de alimentación, vestimenta, y solicitarle al juzgado que se comunique con el Programa Nacional de Rescate, con el Ministerio de Justicia. Entonces nosotros, en forma lo más inmediatamente posible, nos llevaría un tiempo, un avión, llegar hasta Piedrabuena, vamos a entrevistar a esa persona o a esas personas que estén ahí. Y ahí nosotros tomaríamos la responsabilidad de la situación. La entrevista, el acompañamiento al juzgado, la declaración, y bueno, y ver qué esa persona necesita de dónde es y qué otras cosas necesita. Si mientras tanto ustedes puedan alojarla, es un montón. Bueno, entonces, bueno, sí, sería atención primaria y, bueno, lo básico. Exacto. Hasta que lleguemos nosotros. La intención del Ministerio de Justicia es que nos dediquemos justamente a ese primer abordaje, pero justamente el país nuestro es muy grande, no siempre vamos a poder estar en todas las situaciones. Entonces ahí solicitamos colaboración local, por lo menos en esos primer días que la persona pueda estar siendo asistida. Bueno, sí, bueno, otra de las cosas que te quería comentar también, que acá en Piedrabuena antes había casitas y whiskerías, y por un decreto municipal se cerraron. Así que se sepa, así no hay nada. Y creería que tampoco hay. Sí tenemos a 30 kilómetros en Puerto Santa Cruz, sí, hay cabaret y casitas. Así claro, que, bueno, muchas por veces ahí cambian la modalidad y pasan a estar en domicilios o en la calle. Ahora en las ciudades. No, acá en Piedrabuena no tenemos, no es. Ni en la calle ni en domicilio tampoco, no. Se pudo erradicar. Bien, es una buena noticia. Y Donde hay que denunciarlo. Y sí. Sí, seguramente, sí. Sí, bueno, nosotros como áreas no tenemos ni registro ni nada desde comisaría ni de juzgado. O sea, no nos ha llegado ni un caso, pero tampoco hay registro de trata en la localidad. Claro, bueno. Y puede ser. Qué bueno. Sí, qué bueno. Genial. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta o comentar algo?
No, eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias, Piedra Buena. Nos queda Ajá. ¿Perdón? El Dorado. Sí. El Dorado Misiones. Hola, El Dorado. Hola, y perdón, ¿qué y tengo tal? Puerto General San Martín abajo, que es un hombre que ahí estamos haciendo violencia de género. Sí, El Dorado. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Está. Mira, una pregunta que yo creo que es la que todos nos hacemos. Cuando hay violencia de género o hay trata de personas, habemos gente que nos denunciamos, pero la denunciamos al 145. 145, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el seguimiento que hacen ustedes? ¿A quién le transmiten esta información? Hay personas que están, como te dijera, si hay personas que están especializadas como para hacer esto, ir a la casa, ver qué es lo que pasa, porque mandar a la policía para mí no es algo, no es un servicio que, o sea, la policía está para otras cosas, porque la gente prácticamente le tiene miedo a la policía. Y estas personas que están siendo maltratadas psicológicamente y físicamente no van a hablar con la policía. Ustedes dijeron que se está especializando a la policía, a gendarmería, a prefectura, a todo, pero no sé si es factible o tienen personal idóneo que vaya a la casa, los contenga, les sigan un tratamiento, los lleven a un hogar transitorio. Después que sigue eso, se va la persona. ¿Quién la sigue? ¿Quién le hace el seguimiento a esa persona si no va a volver a hacer lo mismo? Esa es mi pregunta. ¿Le contestaste el programa? Bueno, es un poco lo que venimos comentando, que justamente la asistencia no lo puede hacer un solo organismo, sino que somos varios trabajando en conjunto. Una vez que se toma la denuncia, eso pasa al juzgado. El juzgado va a trabajar con la Fuerza de Seguridad y con el Ministerio de Justicia, que somos un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales, que participan en el momento del allanamiento, por ejemplo. En el caso de Misiones, también con violencia de género, hay equipos profesionalizados, tanto psicólogas y trabajadoras sociales, que van con la Fuerza de Seguridad. Es el 137 en Misiones. Entonces sí, solamente la policía o la Fuerza de Seguridad sola no va. Y de hecho eso es novedoso en el mundo. En lo que es la trata de personas y el crimen organizado, que la fuerza esté acompañada por equipos profesionales es como una novedad. Y nosotros vamos, asistimos, rescatamos y después continúa gente de la provincia, gente local, la asistencia. Hola, Margarita habla. ¿Qué tal, Margarita? Mi pregunta es la siguiente. ¿Eso se puede hacer en forma anónima? Claro. Sí, Anónima, gratuita. La denuncia se puede hacer en forma anónima y además la línea está habilitada los 365 días del año, las 24 horas del día. Y la verdad que hay un equipo con mucha experiencia. La línea 145 funciona desde el año 2009, así que hay un equipo con experiencia en casos de trata laboral y sexual, capacitados porque se capacitan permanentemente. Es un equipo interdisciplinario de psicólogos y asistentes sociales, o sea que en este sentido, digamos, entiendo que hay mucha desconfianza con la policía, pero detrás de la línea 145 hay un equipo muy formado, digamos, que está para tomar las denuncias e inclusive para guiarla a la gente que hace las denuncias en cuanto a la información que necesita y demás. Y dentro de lo que es el Ministerio de Seguridad también hay una línea interna de denuncias, está en la carpeta que le dimos con los materiales, pero para el caso de que no le quieran tomar la denuncia o no le quieran recibir la denuncia de una desaparición de personas la tienen que tomar inmediatamente, no es necesario esperar 48 horas para recibir la denuncia. Hola, Entendemos esta situación.
Sí. Discúlpeme porque es corto el tiempo, es tirano. Quiero acotar algo, porque inclusive me había involucrado así en un caso y después ahora tomé distancia a eso, porque se había dicho que era anónimo. Hasta que llegaron un momento en que hicieron el seguimiento a quién era la persona que había hecho la denuncia y he recibido amenaza con respecto a eso. Mi caso era el siguiente, era de un adulto mayor que hacía abuso de un menor. Ese caso se llegó a hacer la atención de profesionales hacia los padres y del menor, pero me detectaron a mí y a la otra persona en conjunto que habíamos hecho la denuncia. Por eso he tomado distancia con respecto a esto de trata de personas, porque no se respetó en tiempo y forma totalmente con respecto al anonimato. ¿Y dónde hizo la denuncia? Esto fue, yo estuve trabajando dentro de un centro integrador comunitario, donde era asistido a atención médico y ahí fue donde nos involucramos nosotros. Hicimos el acompañamiento, hicimos la denuncia pertinente que nos dijeron que llevemos todo. Eso fue en la policía. Ah. Claro, y la policía no toma anónima la denuncia. Sí, toman. ¿Ah, sí? Toman, sí. No, porque, bueno, vos sos abogada. La denuncia anónima también es una novedad para lo que es la justicia y también a la línea le pasa muchas veces que nos piden los audios, entonces usted se presenta. Hola, mi nombre es María, soy de Misiones, pero quiero que la denuncia sea anónima. Nosotros tomamos la denuncia como anónima, pero si el juzgado nos pide el audio, el juzgado tiene acceso y es el que manda en ese sentido. Hola. Ahí sí se me Pero cae entonces nosotros, perdón, nosotros estamos pidiendo una respuesta que yo creo que no es muy difícil, porque nosotros acá vemos cosas y nos callamos porque no podemos hacer la denuncia. Ustedes nos dicen a nosotros, ¿quién hizo la denuncia? Usted es al 147. La jueza a ustedes les pide quién llamó, qué número llamó. Entonces, uno ya queda involucrada en eso. Y cuando a uno la llaman a testificar, está la persona denunciada. Te ve que vos vas a testificar y te amenazan, porque no es fácil. Entonces, por eso no hay un anonimato en esto. Se puede hacer la denuncia desde un teléfono público, desde un teléfono que no es propio y no es necesario brindar ningún nombre ni ninguna referencia personal. Sí brindar por ahí datos referidos a las circunstancias del modo en que se están, el lugar, el modo y el tiempo en el que están pasando las cosas, pero no brindar datos personales, ni siquiera llamar desde el propio teléfono. O sea que en ese sentido sí se puede conservar y no hay ningún dato referido a ningún denunciante que se le pueda pasar al juzgado porque la línea tampoco lo va a tener. O sea que en determinados casos sí se puede conservar el anonimato al momento de hacer una denuncia. Entiendo que también se reciben denuncias por mail en el programa de rescate. A ver, nuestra intención es conservar el anonimato porque aparte lo indica la ley. O sea, y al juzgado le vamos a indicar esto, que aún conociéndose los datos del denunciante se brinde la posibilidad de, porque esa es la ley. Esto es lo que estamos hablando de, entre comillas, las culturas, ¿no? O sea, de las situaciones. La ley dice que la línea tiene que ser anónima y mantener ese cuidado al ciudadano, porque justamente no necesitamos héroes, necesitamos gente comprometida que si sabe algo pueda denunciar. Y obviamente es pertinente tu miedo o tu temor a tener alguna represalia. Por eso, desde la línea tratamos de garantizar lo máximo posible, incluido mencionando el artículo de la ley para que se mantenga el anonimato y no tengan que replicar esa denuncia. Pero algunos juzgados continúan con el método viejo de que el denunciante es uno de los testigos privilegiados o por qué hizo la denuncia. Eso no lo puedo cambiar yo, pero sí insistir en que se garanticen los derechos
del denunciante en algún punto. Bueno, mira, no, esa era la pregunta que queríamos hacer, pero realmente nosotros si podemos, uno hace una denuncia, vos a la policía te dice señor o señora o lo que sea, no podemos hacer la denuncia, tomarle sus denuncias si no nos da su dato y su nombre. Está bueno. Entonces vos Por eso es mejor que hagan la denuncia en la línea 145, ni siquiera en la policía, directamente en la línea 145. O en la Fiscalía Federal, en todo caso, de la provincia, pero digamos la línea 145 tiene conexión directa con las fiscalías. Bueno, chicas, muchas gracias y nos sacaron de bastantes dudas que teníamos. Le agradecemos y ojalá esto se vuelva a repetir. Muchas gracias a ustedes. Nos quedó Puerto General San Martín. Bueno, en principio yo debo reconocer que la descripción de la problemática y de las herramientas que provee el Estado para la rehabilitación y el recupero de las personas de trata y demás ha sido bien tratado. Me parece que ha sido bastante completo la descripción de las expositoras, pero creo que están un poquito fuera de contexto. Es decir, por ejemplo, yo pertenezco a Puerto San Martín. Desde acá sale el 80% de la exportación de granos. Es decir, que hay días del mes donde pasan entre 3.000 y 3.200 camiones diarios por la ruta, ¿sí? Ahí llegan autos con chicas para que trabajen permanentemente. Son muchas las chicas que están trabajando. Es mucha la exposición porque están en el medio de la ruta y evidentemente hay determinados poderes que no están trabajando y no están concientizados. Ese es el entorno del cual yo hablo, ¿sí? Porque están a la vista y no es que no hay denuncias, ha habido denuncias y ha habido denuncias mediáticas inclusive, pero evidentemente a partir de que transcurre determinado tiempo, las denuncias dejan de hacerse porque esto ya es una habitualidad y entonces me parece que si bien el tema está muy bien tratado, tenemos algún tipo de soluciones y herramientas desde el Estado para recuperar a esa gente, lo que no vamos a tener es una solución definitiva hasta que no corrijamos el entorno donde se desarrolla todo ese tipo de actividad. No, bueno, esto lo hablábamos, sí, entiendo, tomamos nota de esto que nos está diciendo, pero también lo mencionamos en algún momento de la exposición, digamos que en algunos casos se siguen dando situaciones de connivencia con las fuerzas de seguridad o con algunos organismos provinciales que justamente, o fuerzas federales inclusive, digamos, que nadie está exento acá, y hay denuncias internas también que se investigan, pero que sí, muchas veces, digamos, el delito se facilita por la cantidad de dinero que mueve y que con este dinero, digamos, se compran silencios y se compran el pasar por alto algunas situaciones de control, que se siguen dando estas situaciones. Tomamos nota de lo que nos está diciendo. Sí, un poquito es, corroborar lo que decía la chica de Sauce Viejo, de que uno invita a determinadas instituciones y no vienen a la capacitación, pero no vienen porque evidentemente tienen algún tipo de interés en la problemática que se está tratando, digamos. Que no tienen interés, dice la problemática. Sí, o que por lo que está dando a entender la persona esta es que de alguna manera están involucradas con el delito y no con la prevención y la persecución. La verdad que este año, estos últimos 2 años, ha habido, digamos, así también como hay denuncias mediáticas que no se terminan de resolver, ha habido casos de procesamientos y de denuncias de fiscalías federales, de intendentes, de determinados pueblos, o sea que, digamos, hay un esfuerzo para combatir el delito y para trabajar y para tratar de revertir estas situaciones de corrupción. No es fácil,
tenemos un país federal con, digamos, diversas situaciones en las distintas provincias, en las cuales están más arraigadas que en otras, o hay bandas que operan, digamos, con mayor o menor discrecionalidad. Pero bueno, tomamos nota y digamos, nosotros desde el comité ahora se va a implementar este plan que se va a presentar a fin de año, así que digamos es una herramienta más que también tiene una dimensión federal, así que la idea es reforzar. El año pasado empezó a funcionar, digamos, este comité está integrado por estos 4 ministerios, pero el año pasado, que también lo manda la ley y empezó a funcionar el año pasado, es el Consejo Federal de Trata, donde además se incorpora a los representantes de todas las provincias. Entonces, digamos, ahí es un ámbito también que en esa dimensión federal se trabajan cuestiones directamente con los representantes de las provincias que designan a los que van a esas reuniones. Ahora la próxima reunión del Consejo Federal de Trata es en San Juan, ahora el 5 y el 6 de diciembre. Así que, digamos, desde el Estado se está tratando justamente de aplicar la ley y de impulsar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, la persecución y la atención a las víctimas. Es una cuestión que yo creo que nunca se va a resolver del todo. Ojalá llegamos a la trata cero. Pero, bueno, digamos, desde acá estamos tratando de hacer esfuerzos por que se reduzcan el impacto de este delito. Bueno, bárbaro. Realmente creo que ha sido muy productiva la videoconferencia, por lo menos de mi parte, es decir, no siempre uno tiene un canal donde expresar, donde decir las cosas que uno siente y las cosas y que sean aceptadas y que sean tratadas inclusive. Entonces está muy buena la videoconferencia y bueno, espero el material para poder manejarme en mi punto digital. Bueno, muchísimas gracias. El material, alguno les estará llegando. Igualmente, ya los enviamos hace un tiempo, a veces por el correo algún punto tarda más. Y bueno, quería decirles que bueno, que va a haber otra segunda edición y una tercera, el 7 y el 14, por la tarde a las 14 horas. Si bien ya tenemos los puntos que van a participar, en el caso que bueno, que ustedes consideren que no sé, que quieren recomendarle la videoconferencia a alguien o quieren que esté algún perfil, va a estar ese día a partir de las 14 y pueden sumarse también. Sí. La verdad que el tema súper interesante y se notó que la gente le importó por el feedback que hubo constantemente, así que bueno, muchísimas gracias a las chicas que vinieron, mil gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, y esperemos seguir trabajando, como decíamos, profundizar en algunos temas más y poder armar para el 2018 o algún ciclo donde haya más actores involucrados y más temas para desarrollar. Así que bueno, para mí que desconocí bastante el tema, me ayudó muchísimo y estuvo muy bueno. Y les agradezco los puntos digitales porque bueno, ellos son los que hacen la convocatoria, los que estuvieron ahí son las 12, que para las provincias ya estamos muy pasados, así que bueno, muchísimas gracias. Les mandamos saludos desde acá. Gracias. Chao, hasta luego, gracias.